En los albores de la civilización, cuando las primeras ciudades comenzaron a elevarse desde las llanuras de Mesopotamia, surgió una figura que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Su nombre era Nimrod, y según los registros más antiguos de la historia, se convirtió en el primer hombre en ejercer dominio sobre múltiples pueblos y naciones. Pero la historia de Nimrod no es solo la de un conquistador antiguo, es el relato de cómo nació la idea misma del poder mundial centralizado, un concepto que resuena hasta nuestros días y que, según muchos estudiosos de las profecías, podría tener conexiones directas con los eventos del fin de los tiempos. Para entender la importancia de Nimrod en la historia mundial, debemos transportarnos a una época aproximadamente 4000 años antes de Cristo, cuando el mundo conocido se limitaba a las fértiles tierras entre los ríos Tigris y Éufrates. En esta región, conocida como Mesopotamia o la cuna de la civilización, las pequeñas tribus nómadas comenzaron a asentarse y formar las primeras ciudades. Fue en este contexto donde apareció Nimrod, cuyo nombre significa rebelde en hebreo, una designación que pronto demostraría ser profética. Los registros históricos más antiguos, incluyendo las tablillas cuneiformes sumerias y acadias, así como los relatos bíblicos en el libro del Génesis, nos presentan a Nimrod como un cazador poderoso y un líder militar sin precedentes. Pero no era solo un cazador de animales. Era un cazador de hombres, un conquistador que sometía a pueblos enteros bajo su dominio. El texto bíblico lo describe específicamente como vigoroso cazador delante de Jehová, una frase que en el contexto original hebreo sugiere no solo habilidad física, sino una actitud desafiante hacia el orden divino establecido. El reino de Nimrod se estableció en la tierra de Sinar, región que corresponde a la actual Irak. Según el relato del Génesis, fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Esta descripción no es meramente geográfica, representa algo revolucionario en la organización humana. Por primera vez en la historia registrada, un solo hombre controlaba múltiples ciudades-estado, creando lo que podríamos considerar el primer imperio de la humanidad. La ciudad más importante de este reino fue Babel, conocida posteriormente como Babilonia. Esta no era una ciudad cualquiera. Se convirtió en el centro neurálgico de una nueva forma de organización social y religiosa que desafiaría directamente los planes divinos para la humanidad. En Babel, bajo el liderazgo de Nimrod, se inició el proyecto más ambicioso de la antigüedad, la construcción de una torre que alcanzaría los cielos. La Torre de Babel no era simplemente una estructura arquitectónica impresionante. Representaba la materialización de una ideología completamente nueva, la creencia de que la humanidad podía alcanzar la divinidad por sus propios medios, sin necesidad de someterse a un poder superior. El texto bíblico registra las palabras exactas de los constructores. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta declaración revela tres aspectos fundamentales de la mentalidad que Nimrod introdujo al mundo. Primero, el deseo de centralización. Edifiquémonos una ciudad. En lugar de seguir el mandato divino de extenderse y poblar la tierra, decidieron concentrarse en un solo lugar. Segundo, la ambición de trascendencia autónoma, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Buscaban alcanzar el reino divino por medios puramente humanos. Tercero, la búsqueda de fama y permanencia, hagámonos un nombre. Querían establecer una reputación que trascendiera generaciones, desafiando implícitamente la soberanía divina. Los registros arqueológicos han confirmado muchos aspectos de esta narración. Las excavaciones en la antigua Babilonia
han revelado los restos de estructuras piramidales masivas conocidas como zigurats, siendo el más famoso de ellos el Etemenanki, que significa Casa de la Fundación del Cielo y la Tierra. Esta estructura, que medía aproximadamente 90 metros de altura, coincide notablemente con las descripciones antiguas de la Torre de Babel. Pero la importancia histórica de Nimrod va más allá de sus logros arquitectónicos. Él estableció el primer sistema de gobierno que combinaba poder político, militar y religioso bajo una sola autoridad. Los textos cuneiformes lo describen no solo como rey, sino como un dios rey, una figura que demandaba adoración y obediencia absoluta. Este modelo se convertiría en el prototipo para todos los sistemas totalitarios que le siguieron a lo largo de la historia. La influencia de Nimrod en el desarrollo de los sistemas religiosos antiguos es particularmente significativa. Los historiadores han trazado conexiones directas entre las prácticas religiosas establecidas en Babilonia bajo su reinado y muchas de las religiones mistéricas que posteriormente se extenderían por todo el mundo antiguo. El culto a la Trinidad babilónica de Nimrod, su esposa Semíramis y su hijo Tamuz se convertiría en el modelo para numerosos sistemas de creencias posteriores. Semíramis, conocida en la mitología como la Reina del Cielo, fue deificada tras la muerte de Nimrod y se convirtió en la primera figura femenina en recibir adoración sistemática en la historia registrada. Su hijo Tamuz, supuestamente concebido milagrosamente después de la muerte de Nimrod, fue presentado como una reencarnación de su padre y el salvador de la humanidad. Este patrón de Trinidad divina, con variaciones específicas, aparecería posteriormente en las religiones egipcia, griega, romana y muchas otras culturas antiguas. La muerte de Nimrod marca un punto de inflexión crucial en la historia antigua. Según los relatos históricos compilados por varios escritores antiguos, incluyendo a Beroso, el historiador babilónico, Nimrod fue ejecutado por sus crímenes contra la humanidad. Los detalles específicos varían entre las fuentes, pero existe un consenso general de que su muerte fue violenta y que su cuerpo fue desmembrado y distribuido como advertencia contra la tiranía. Sin embargo, la muerte física de Nimrod no marcó el fin de su influencia. Su sistema de gobierno y sus innovaciones religiosas se perpetuaron a través de sociedades secretas y escuelas de misterios que preservaron y transmitieron sus enseñanzas a través de generaciones. Los historiadores han documentado la existencia de estos grupos desde la antigua Babilonia hasta las civilizaciones egipcia, griega y romana, y algunos argumentan que su influencia persiste hasta nuestros días. La conexión entre Nimrod y los eventos profetizados del fin de los tiempos se basa en varios principios fundamentales. Primero, el patrón establecido por Nimrod de un gobierno mundial centralizado bajo una sola autoridad se repite consistentemente en las profecías bíblicas sobre los últimos días. El libro de Apocalipsis describe específicamente un sistema mundial futuro donde se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, una descripción que recuerda notablemente el imperio de Nimrod. Segundo, el sistema religioso establecido en Babilonia bajo Nimrod se caracterizó por la adoración del hombre en lugar del Creador, un tema que aparece prominentemente en las profecías sobre el Anticristo. La segunda carta a los tesalonicenses describe al hombre de pecado como alguien que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tercero, la ubicación geográfica del reino de Nimrod en Mesopotamia coincide con muchas profecías que sitúan eventos significativos del fin de los tiempos en la región del Oriente Medio. El libro de Apocalipsis menciona específicamente el río Éufrates en el contexto de los juicios finales
y varios profetas del Antiguo Testamento hacen referencias específicas a Babilonia en sus visiones escatológicas. Los estudiosos de la profecía han identificado varios paralelos específicos entre el reinado de Nimrod y las características del futuro líder mundial descrito en las Escrituras. Ambos son descritos como cazadores poderosos. Ambos establecen sistemas de gobierno que desafían la autoridad divina. Ambos demandan adoración religiosa además del poder político. Y ambos utilizan la construcción de grandes proyectos para unificar a sus súbditos bajo una visión común. La influencia de Nimrod en la formación de las primeras ciudades-estado no puede subestimarse. Antes de su reinado, la organización humana se limitaba principalmente a tribus familiares y clanes pequeños. Nimrod introdujo el concepto de la ciudad como centro de poder, comercio y adoración. Sus ciudades no eran simplemente lugares donde la gente vivía, eran centros de poder cuidadosamente diseñados para maximizar el control sobre grandes poblaciones. El modelo urbano establecido por Nimrod incluía varios elementos que se convertirían en estándar para las civilizaciones posteriores. Un centro ceremonial dominado por una estructura religiosa masiva, distritos residenciales organizados según estatus social, áreas comerciales centralizadas y fortificaciones defensivas. Pero quizás lo más significativo fue la integración de la función religiosa con la administración civil, creando un sistema donde la obediencia política y la adoración religiosa se volvían indistinguibles. Los registros cuneiformes de la época describen a Nimrod no solo como un conquistador exitoso, sino como un innovador en el arte de la guerra. Él desarrolló las primeras tácticas militares organizadas, incluyendo formaciones de infantería disciplinadas y el uso estratégico de arqueros montados. Sus ejércitos no solo conquistaban territorio, implementaban sistemas administrativos que permitían la governance efectiva de poblaciones diversas bajo una autoridad central. La tecnología militar de Nimrod incluía innovaciones significativas en metalurgia y construcción de armas. Los arqueólogos han encontrado evidencia de talleres especializados en la producción de armas de bronce en los sitios asociados con su reino. Estas instalaciones no producían solo armas, creaban símbolos de poder que reforzaban la autoridad real e intimidaban a los enemigos potenciales. El sistema económico establecido bajo Nimrod fue igualmente revolucionario. Él introdujo los primeros sistemas de tributo organizados, donde las ciudades conquistadas debían contribuir regularmente con recursos, trabajo y soldados al gobierno central. Este modelo se convertiría en la base para todos los sistemas imperiales posteriores y estableció el precedente para la explotación sistemática de poblaciones conquistadas. Los registros históricos también revelan que Nimrod fue pionero en el uso de la propaganda y los símbolos como herramientas de control social. Las excavaciones arqueológicas han descubierto numerosos sellos, estatuas y relieves que presentan consistentemente su imagen como una figura divina y poderosa. Estos artefactos no eran meramente decorativos, servían como recordatorios constantes de su autoridad y como herramientas para mantener la lealtad de sus súbditos. La influencia de Nimrod en el desarrollo del comercio internacional temprano fue igualmente significativa. Su control sobre múltiples ciudades le permitió establecer las primeras rutas comerciales organizadas entre diferentes regiones. Los comerciantes que operaban bajo su protección llevaron no solo productos, sino también ideas, tecnologías y prácticas religiosas a territorios distantes, extendiendo así su influencia mucho más allá de las fronteras de su reino directo. El legado educativo de Nimrod incluye el establecimiento de las primeras escuelas especializadas para la formación de administradores, sacerdotes y militares.
Estas instituciones no solo transmitían conocimientos técnicos, inculcaban una cosmovisión específica que legitimaba el poder centralizado y promovía la obediencia a la autoridad establecida. Los graduados de estas escuelas se convertirían en los agentes principales para la extensión del sistema nimrodiano a otras regiones. Los aspectos astronómicos y calendarios del reino de Nimrod también tuvieron impacto duradero. Los sacerdotes babilónicos desarrollaron sistemas sofisticados para el seguimiento de los movimientos celestiales, no solo para propósitos agrícolas, sino como herramientas para la predicción y el control social. Estos sistemas astronómicos se integrarían posteriormente en las prácticas adivinatorias que caracterizarían a las religiones mistéricas derivadas del sistema nimrodiano. La conexión entre estos desarrollos antiguos y las profecías del fin de los tiempos se hace evidente cuando examinamos las características específicas del futuro sistema mundial descrito en las escrituras proféticas. El libro de Apocalipsis describe un sistema económico donde ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este nivel de control económico centralizado recuerda directamente a los sistemas implementados por primera vez bajo el reinado de Nimrod. Similarmente, la descripción profética de un líder que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, refleja exactamente las innovaciones introducidas por Nimrod en cuanto a la reorganización de la sociedad humana según principios que desafiaban directamente el orden divino establecido. La influencia persistente del sistema nimrodiano a lo largo de la historia proporciona un contexto crucial para entender cómo los principios establecidos en la antigua Babilonia han continuado manifestándose en diferentes épocas y culturas. Desde los imperios de Asiria y Persia hasta los sistemas modernos de gobierno mundial, podemos trazar una línea directa de influencia que se remonta a las innovaciones de Nimrod. Esta continuidad histórica sugiere que el conflicto fundamental entre los principios divinos y humanos, simbolizado por primera vez en la figura de Nimrod, continuará hasta su resolución final en los eventos del fin de los tiempos. Las profecías bíblicas indican que este conflicto alcanzará su clímax con la aparición de un líder final que encarnará perfectamente los principios establecidos por Nimrod: la centralización del poder mundial, la demanda de adoración religiosa y la oposición directa a la autoridad divina. La relevancia contemporánea de estos patrones históricos se hace evidente cuando observamos las tendencias actuales hacia la globalización, la centralización del poder económico y político, y el surgimiento de ideologías que promueven la autonomía humana sobre la sumisión a principios morales trascendentes. Estos desarrollos, vistos a la luz de la historia de Nimrod y las profecías bíblicas, sugieren que estamos presenciando la preparación para la manifestación final del sistema que él estableció por primera vez. En conclusión, Nimrod representa mucho más que una figura histórica antigua. Él fue el arquitecto del primer sistema que desafió directamente el plan divino para la humanidad, estableciendo precedentes que han influenciado el curso de la historia mundial durante milenios. Su legado no es meramente académico, proporciona la clave para entender tanto los patrones recurrentes en la historia humana como las profecías específicas sobre los eventos que marcarán el fin de los tiempos. La historia de Nimrod nos recuerda que el conflicto entre los principios divinos y las ambiciones humanas no es nuevo, pero también nos asegura que este conflicto tendrá una resolución definitiva cuando los planes eternos se cumplan finalmente en la historia humana.